Bienvenidos, seguimos aquí en la asignatura de entorno macroeconómico y continuamos tratando la unidad número 1. Recordemos, el contenido de la misma es el campo de estudio de la macroeconomía, fenómenos macroeconómicos y sus variables de interés, renta nacional, ocupación y empleo, inflación, tasa de interés, los modelos económicos clásico, neoliberal y keynesiano, y trataremos también la teoría de los ciclos económicos. En este momento vamos a ver únicamente los subtemas referentes a la inflación y a la tasa de interés. Vamos a iniciar con el concepto de lo que es inflación. Y fíjense muy bien que la inflación es un aumento generalizado en los precios de los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. Cuando oímos que ha habido inflación, significa que los precios han subido, que se han inflado, de ahí su nombre de inflación. Existe inflación cuando aumentan de forma sostenida los precios del conjunto de bienes y servicios de una economía. Fíjense muy bien en este ejemplo. Vemos que 10 pesos hace ya bastantes años, en 1970, yo creo que no habían nacido ni ustedes ni sus papás todavía. Pero bueno, en 1970, 10 pesos te alcanzaba para comprar agua, comprar pan, comprar fruta. Ahorita actualmente yo creo que ya no compramos el agua, ya esa de plano, al menos que no sea embotellada, igual un vasito de agua de 4 pesos. Aquí marcaban que queso, un pedacito de queso y un pedacito de pan, pero realmente 10 pesos ahora prácticamente es solamente para comprar una botellita de agua o un juguito, algo que se pueda tomar. Muchas personas o muchos estudiosos de la economía dicen que esta inflación a veces tiene ciertas ventajas, como cuáles. Bien, pues que cuando hay inflación y suben los precios en una economía, vemos que también los salarios suelen subir, supuestamente acorde a la subida de esos precios. Y al final el poder adquisitivo de los ciudadanos pues se mantiene estable. Puede ser buena mientras sea estable y no sea muy elevada por las siguientes razones. Bien, aquí nos dice que el alza de los precios puede ayudar a reducir el valor de las deudas, tanto en los hogares como de las empresas y el gobierno. Bien, esto se debe a que si hay inflación en una economía, nuestros salarios también suben al mismo ritmo, pero la deuda sigue siendo la misma que antes. Si antes debíamos 1,000, pues la deuda va a continuar, ¿de acuerdo? Siendo 1,000. Y obviamente hay inflación y hay una alza también de los salarios. Es por eso que dice que es una de las ventajas. Ahora, otra de las ventajas es que la subida de los precios además provoca que la gente prefiera consumir ahora en vez de más tarde, porque entonces los precios serán más caros. Esto es fundamental para que el dinero circule y haya transmisión de bienes en una economía. Si yo sé o tengo conocimiento de que los precios están subiendo, vemos que esa inflación va creciendo, pues obviamente yo lo que no quiero es el día de mañana pagar más dinero por un producto que hoy me cuesta más barato. Es por esto que esta inflación también se considera como una ventaja en este ejemplo, porque entonces la gente compra para no pagar el día de mañana más, y lo que hace es que ese dinero circule.
Ahora, vamos del lado opuesto y vamos con esos inconvenientes dentro de la inflación. Bien, pues uno de los inconvenientes, y yo creo que actualmente es el que se está viviendo en muchos hogares de México o en este país, es la pérdida del poder adquisitivo. Si la subida de los salarios no es por lo menos igual a la subida que hay en los precios, el poder adquisitivo bajará. Podría alegrarnos si nos suben el sueldo un 10% en un año, pero si la inflación ha sido del 20%, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Nos damos mucho cuenta de ese tipo de ejemplos cuando vamos a comprar los productos de la canasta básica. Y si antes con 1,000 pesos hace unos 6 años, 5, no, un poquito más, 6, 7 años, comprabas un carrito lleno con 1,000 pesos de tu despensa, ya traías prácticamente bastantes cosas, igual no tanto, pero bastantes cosas. Pero ahorita con 1,000 pesos prácticamente se trae la mitad de lo que se compraba hace 5 o 6 años. Y realmente vemos que los salarios alcanzan cada día menos para comprar lo básico. Ahora, otro punto también importante dentro de estos inconvenientes de la inflación es que disminuye el ahorro. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues la inflación provoca que el dinero pierda su valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo. ¿Qué significa? Bueno, yo ya veo que de todos modos invierto, guardo dinero en el banco y ese dinero realmente va perdiendo cada día su valor. ¿Qué es lo que prefiero hacer? Pues mejor gastarlo. Ahora vamos a ver cómo se calcula la inflación. Aquí nos dice que dada la dificultad de calcular la variación de todos los precios de una economía, existen dos principales indicadores para conocer cuánto están subiendo los precios. Un indicador aproximado es el índice de precios del consumidor, IPC, que está compuesto por grupos de bienes y servicios desde alimentos, ropa, medicina, hasta comunicaciones, transporte, vivienda y ocio. También otra forma de calcular es mediante el deflactor del PIB. Aquí cuenta con la variación de precios de todos los productos y servicios producidos en un país. Ahora, ¿qué es lo que causa esta inflación? Bien, hay 4 razones para producir esta inflación. La primera es el aumento de la demanda, ¿de acuerdo? También otro punto es cuando aumentan los costos de las materias primas, también hay una inflación por las propias expectativas o por aumentos de la oferta monetaria. Estas son las 4 causas de la inflación. Ahora vamos a hablar a continuación de los tipos de inflación. Este nos dice que al hablar del alza de los precios se suele usar una cierta terminología para describir las diferentes formas de aumento en los precios. Entre los tipos de inflación se encuentran la estanflación, inflación subyacente, deflación y además, según el porcentaje de aumento, podríamos decir que existen los siguientes niveles. Inflación moderada, que es cuando la subida de precios no alcanza el 10% anual. La inflación galopante, esta se da en el caso de que existan inflaciones desmedidas. Estamos hablando incluso de 2 y 3 dígitos. Hiperinflación
son los aumentos de precios que superan el 100% al año, que provocan grandes crisis económicas. Bien, continuamos con el subtema 1.24, que es la tasa de interés. Y bien, la tasa de interés es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. Es decir, es el precio que tiene nuestro dinero, el valor. Desde el punto de vista de la política monetaria del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. Prácticamente esto es lo que comenté hace un momento. Cuando vemos que no tenemos muchos beneficios, pues entonces preferimos nosotros gastar ese dinero en lugar de invertir. ¿Cómo se determina? Las tasas de interés se fijan con base en 3 factores. La primera es la fijada por el Banco Central de cada país, en este caso el Banco de México, Banjico, para préstamos a los otros bancos o para los préstamos entre los bancos. También se determina con la situación en los mercados de acciones de un país determinado y también con la relación a la inversión similar que el banco habría realizado con el Estado de no haber prestado ese dinero a un privado. Y bien, a continuación vamos a ver que existen 5 tipos de tasas. La primera es la tasa de interés activa. Estas tasas cobradas por las entidades financieras a sus clientes. ¿Qué quiere decir? Que cuando la banca presta dinero a alguna empresa o persona, pues les cobra una tasa de interés por ese préstamo. Tenemos la siguiente tasa, que es la tasa de interés pasiva. Esta es la que paga una institución bancaria a quien deposita dinero en ella. ¿De acuerdo? Son prácticamente las cuentas de ahorro o cuentas de inversión. Ahí el banco te ofrece un porcentaje. También tenemos la tasa de interés preferencial. Esta tasa inferior a la medida o normal general. Tenemos también la tasa de interés real, que es la deducción a la tasa de interés general vigente, la tasa de inflación. Y la tasa de interés externa es la que se paga por el uso de capital externo. Y bien, vemos que la política monetaria implementada por el Banco de México ha creado condiciones propicias para el crecimiento económico sostenido, permitiendo alcanzar niveles de inflación estable y significativamente bajos. Cerramos entonces diciembre con cifras del INEGI, donde nos dice que la inflación se ubicó en 3.15% de acuerdo al Banco de México. Y bien, con esto termino los subtemas 1.3 y 1.24. Muchas gracias por su atención.